Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos al devocional doctrinal del hoy, Viernes Santo. Una pequeña reflexión sobre lo que comúnmente se han llamado las 7 palabras. Aunque hay que tener en cuenta que no son 7 palabras, fueron 7 frases. Pero bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre, Señor, te damos por este día que nos diste, Señor. Gracias por los afanes de este día que ya pasaron. Señor Santo, y ya llega la noche, Señor Santo. Estamos en la primera vigilia de la noche. Te rogamos, bendito Dios, la buena mano tuya, Padre, para con nosotros. Y también que me ayudes, Señor Santo, a explicar, Señor, lo que significa las 7 palabras. Amado Dios, libre mis labios del error y permite que seamos nosotros receptivos, que seamos no tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te rogamos que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu, te haga presente como siempre tú lo haces, Señor bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos las gracias, Santísimo Señor. Amén. Amén. Bueno, sí, como había dicho antes, son 7 frases que el Señor pronunció. Porque, a ver, la palabra muchas veces puede tener una sílaba, como puede tener 6 sílabas, que debe ser la máxima, ¿no? Por ejemplo, si uno dice sol, esa es una palabra. Si dice luna, ya son 2 palabras. Si dicen tributario, ya son más de 2 palabras, y así. Pero acá en este caso, fueron 7 frases las que el Señor pronunció. Y la primera se encuentra en el Evangelio. Algunos tengan la bondad de colaborar con la lectura. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 33, capítulo 23 es la cosa, 34. 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas gracias. Cuando lo llevaron para crucificarlo, dicho sea de paso que fue un juicio injusto. En primer lugar, las cosas a las que él lo acusaban no eran ciertas. Lo acusaban de que él había dicho que iba a derribar el templo y en 3 días lo edificaría. Lo que pasa es que fue un malentendido. Según ellos, lo tomaron para justificar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él lo que dijo fue destruir, no dijo destruir. Él dijo destruir este templo y en 3 días lo edificaré. O sea, él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Obviamente él era templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Él era, como lo he dicho muchas veces, 100% Dios, 100% hombre. Cuando también le acusaban que no había otro sino el César, y él nunca dijo eso. Cuando le presentaron la moneda, los fariseos, para tentarlo, le decían: ¿a quién se debe dar tributo? Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda. Y le mostraron la moneda, y él dijo: ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen? Le dijeron: del César. Bueno, daba a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca dijo él que iba a usurpar el trono del César. Además, él no vino para eso. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, parece que tuvo mucho impacto. En primer lugar, si el Señor no hubiese dicho:
Ahora, otra cosa, no, parece que no solamente una vez la dijo, porque dice, él y Jesús decía, debe ser que repetía cuando lo insultaban, cuando lo escupían, cuando le mecían la barba, porque él aún en la cruz pasaban y le mecían la barba, le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Se unieron los fariseos con los ladrones que estaban crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de él. Se unieron para burlarse del Señor. Dice en un salmo, no escondí, puse mi rostro como de pedernal y no escondí mi rostro de esputos, porque lo escupían. Eso es lo que profetizó el Salmo, lo que fue profetizado en el libro de los Salmos. Bueno, si el Señor no hubiera dicho repetidas veces, que parece que fue así, repetidas veces, si Él no hubiera dicho perdona, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen, los que lo crucificaron, los promotores fueron los sumos sacerdotes, los fariseos y por ahí también los judíos. No hubiera tenido perdón el pueblo de Israel por haber matado al Hijo de Dios, si Él no hubiese pronunciado esta palabra. Ahora, tiempo más tarde, cuando el Señor murió, después que el Señor resucitó muchos siglos después, la iglesia, no es que voy a hablar más de la iglesia, ¿no? Pero después que pasó la iglesia primitiva, entró el antisemitismo, o sea, que le tenían odio a los judíos. ¿Por qué? Porque entre ellos decían que los judíos habían matado al Señor Jesucristo. Pero una cosa, el Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es que no debe haber antisemitismo, no deben de tenerle... Yo no estoy judaizando, pero no se le debe de odiar a los judíos porque mataron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entregó su vida. Ahora, ¿por qué fue en Jerusalén? Porque allá fue donde se les encargó la palabra a los israelitas. Los judíos fueron los encargados de la palabra del Señor. Por eso dice, el Señor Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, le dijo a la mujer samaritana. Esta sería la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tendremos también, en este caso sería la segunda. La segunda se encuentra en Juan 19, versículos 25 al 27. El apóstol Juan, el libro del apóstol Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Juan 19, capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo encargó a María? Le encargó el cuidado de María a Juan. Juan era el discípulo amado. Él, cuando vio a la madre, dijo, mujer. Recuerde que en las bodas de Caná también, de Caná de Galilea, él también había dicho, mujer, ¿qué tengo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Aquí él también dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre.
Desde entonces recibió Juan a María en su casa para cuidarla. A ver, algunos estudiosos de la Biblia, algunos analistas de la Biblia dicen que José probablemente había muerto. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando comenzó su ministerio, ya parece que José había muerto. Entonces el Señor Jesucristo fue encargado del hogar, porque él también era carpintero. Tenía el mismo oficio de su papá adoptivo, José. Hay que tener en cuenta que José no era el papá biológico del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Así, bueno, estoy diciendo esto en forma abreviada. Tenemos entonces la tercera, ¿verdad? La tercera palabra que se encuentra también en Lucas, capítulo 23, versículo 42. Rápidamente estamos analizando San Lucas, no pierdan de vista a Mateo, Lucas y Juan, que es donde se registran las 7 palabras, donde están registradas las 7 palabras, donde están escritas. Lucas 23, 42, versículo 42. Capítulo 23, versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, como yo les había dicho que los ladrones, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes se habían confabulado, ¿no?, con los 2 ladrones también, para injuriar al Señor Jesucristo, para burlarse de él. Ahora yo digo una cosa, lo crucificaron, ya cumplieron lo que ellos deseaban, sacar al Señor Jesucristo de la tierra de los vivientes, darle muerte. Bueno, ya cumplieron con ese propósito. ¿Por qué no se fue cada uno a su casa? ¿Por qué se quedaron de morbosos? ¿Por qué se quedaron ahí viendo hasta lo último? A ver, mire, el Señor Jesucristo estuvo padeciendo todo lo que quisieron hacerle desde las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron, hasta las 12 del día. Alto precio pagó el Señor Jesucristo por nuestra salvación. A Él le costó mucho, le costó su vida, a nosotros no nos cuesta. Sino solamente aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo demás depende del Señor. El Señor lo cuida a uno. Y procurar, como lo he dicho muchas veces, la santidad progresiva para librarnos para que el Señor nos libre de muchas tentaciones. ¿Sí? Esos ladrones le estuvieron injuriando, y tal parece que eran los 2, pero uno de ellos como que al fin reflexionó y se dio cuenta que ese que estaba muriendo allá en la cruz era el Cordero de Dios. Entre otras cosas, él murió en medio de las 2 tardes. Él murió el 14 de abril. Un 14 de abril. Como se sacrificaban los corderos, las ovejitas. Esta era la ofrenda, era el holocausto para cubrimiento del pecado, no era perdón, era cubrimiento. Cuando ofrecían un cordero para una persona poderse librar de sus pecados, cubría el pecado, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado, no lo cubre. Y entre otras cosas, ese fue el último sacrificio que hizo el pueblo de Israel ese día, un 14 de abril. Ese es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso yo he visto a los que no conocen al Señor Jesucristo, a los que andan vagando todavía en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados, que
que se acerquen al Cordero de Dios, que busquen al Cordero de Dios, que se arrepientan y que le pidan perdón al Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Entonces este ladrón reconoció de que el que estaba muriendo era el Cordero de Dios. Tuvo que haber pensado, bueno, en vez de morir Barrabás, está muriendo porque el pueblo pidió a Barrabás, pidió un homicida. Entonces ahí sí se convirtió y recapacitó y dijo, Señor, acuérdate de mí. Incluso antes de eso reprendió al otro ladrón. Le dijo, tú estando en la misma condición, no temes a Dios. Muchas personas no temen al Señor, no temen blasfemar del Señor, no temen burlarse del Señor. Tú estando en la misma condición, ni aún temes a Dios. Dice, nosotros pagamos por nuestros hechos, pero este no hizo pecado, nada hizo. Entonces ahí fue cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto os digo, que hoy, no le dijo mañana, ni después, ni el mes que viene, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué? Cuando el creyente muere, también pasa de inmediato a la presencia de Dios. ¿Cuándo? En el mismo momento que muere. No es cierto que dicen que quedan en una sala de espera, otros quedan en el limbo, otros quedan en el purgatorio, otros quedan vagando por ahí. Si es creyente, si ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene su entrada al cielo asegurada, siempre y cuando confíe siempre del Señor Jesucristo y esté seguro de su salvación, que el Señor Jesucristo lo salva. Ahora, en ese tiempo, ¿cuál era el paraíso? Quedaba cerca del Seol, o sea, el infierno. Estaba dividido, y estaba dividido por una gran cima. Cima que esto es como un abismo que había entre el paraíso y el Hades, o sea, el Hades, sí, lo que comúnmente se le llama el infierno. Ahí fue el rico que no quiso socorrer a Lázaro y que nunca aceptó al Señor. Y alzando sus ojos vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces gritó, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo con agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Tal parece que eso fue. El paraíso era el seno de Abraham. El Señor Jesucristo, cuando murió, en el tiempo que estuvo muerto, fue al paraíso. Y no solamente eso, sino que le predicó a los espíritus encarcelados. Y no solamente eso, sino que llevó cautiva la cautividad. Sacó los que estaban en el infierno, los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, y se los llevó cuando él subió a los cielos. Por eso él dijo antes, le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la idea, esa es la explicación del paraíso. Ya parece que todo está unido, el seno de Abraham y el Seol. El que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y muere, va al Hades. Allá va, esperando el juicio. Cuando llegue el juicio, sale de ahí del Hades y va a el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la historia del paraíso. Ahora tenemos la otra palabra, sería la cuarta palabra, ¿verdad? Bueno, la cuarta palabra es la cuarta palabra, tengo sed, ¿verdad? Sí. Bueno, está en el Evangelio según San Juan.
como ayer había dicho, Mateo, Lucas y Juan son los que registran las 7 palabras. Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Gracias. Tengo sed. Mire, el Salmo 22 dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y no solamente vinagre, le dieron hiel. Hiel. La primera copa que le pasaron, la primera... Cuando él recién que fue crucificado, le pusieron una caña y lo dieron a beber. Dicen algunos eruditos de la Biblia que esa era la copa del gozo. Y un salmo también registra eso, la copa del gozo. Él recibió la copa del gozo, pero ya estando cargado con nuestros pecados, porque Él llevó nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados. Tengo sed. Otros dicen que Él tenía sed de las almas que iban a ser salvas. Bueno, ahí está. Esos son términos filosóficos. Las almas que iban a ser salvas. Él dijo, claro, obviamente Él tenía sed, porque lo prendieron una noche antes. Él duró toda la noche en el juicio, y que incluso fue un juicio injusto, porque no se permitía en la ley de Moisés juzgar a una persona de noche. Y ellos lo hicieron de noche. Ellos querían rápido matar al Señor Jesucristo para que no se hiciera alboroto en la fiesta de la Pascua, para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Pero los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios era que Él tenía que morir en la Pascua, en medio de las 2 tardes. Un 14 de abril, como ya lo he dicho 3 veces. Entonces, tendremos la otra palabra. Consumado es. Esta palabra consumado es cuando un trabajador, un siervo, un esclavo terminaba lo que le habían encargado. La palabra es en griego tetelestai. Tetelestai. Consumado es, acabado es, terminado es. Por eso Él dijo en la oración sacerdotal, he acabado la obra que me diste que hiciera. Él lo dijo en el último informe que le pasó al Señor, a Jehová, quien lo había enviado. Le dio el último informe en Juan capítulo 17, que es la oración sacerdotal por nosotros, por los que estamos presentes. Yo no entiendo por qué muchos, se puede decir, por qué tienen el corazón tan cerrado, por qué son tan duros de no aceptar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por esa misma persona. Entonces, ese es el castigo. En Juan 1:1 que dice, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y siguen siendo malas. El que no acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el que quiere seguir de borracho, el que quiere seguir de ladrón, el que quiere seguir de asesino, de secuestrador, de violador, no quiere aceptar al Señor Jesucristo, ni siquiera reconoce que es un pecador. Eso es como cuando llevan a un delincuente ante la justicia y no se declara culpable. Tendremos entonces la otra palabra, ya la penúltima palabra, que está en Lucas 27, Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está. ¿Por qué lo desamparó Dios? Ahora, muchos críticos de la Biblia dicen, bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo Dios iba a desamparar a Dios? No sabiendo que ahí están las dos naturalezas. El Señor Jesucristo tenía sus dos naturalezas, la humana y la divina. La humana estaba siendo cargada. La naturaleza humana en su condición de hombre, el Señor Jesucristo, estaba siendo cargado con todo el pecado de nosotros, con todo el pecado del mundo, como dije anteriormente. Entonces, en ese tiempo de oscuridad, hubo una transacción entre Dios y entre Cristo humano. Por eso dijo, Padre, Eli, Eli, lama sabactani. Esta palabra es aramea. Y de ahí la tomaron los judíos, los sacerdotes, para burlarse. Vamos a ver si llama Elías. Elías está llamando. Vamos a ver si viene Elías bajando de la cruz. Oiga, qué morbosidad, como dije anteriormente, ¿por qué no se fueron para su casa? Y dejaron que el Señor Jesucristo muriera por nosotros. Pero ni aún eso reconocieron. Oiga, por eso es que de pronto la gente tiene razón en tenerle rabia a los judíos, pero perdonándome el término. Le tienen bronca a los judíos, porque dicen que ellos mataron al Señor Jesucristo. En la condición humana, pues uno también piensa eso. ¿Cómo fueron de malos los judíos? Mataron al Señor Jesucristo. Pero como el Señor Jesucristo era de allá, paisano de ellos mismos le dieron muerte. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Él mismo dijo, no es bueno que un profeta muera lejos, no es bueno que un profeta muera fuera de su propia tierra. Todos los profetas murieron en Jerusalén, los apedrearon, los aserraron. Así murió el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, además de ser rey, porque por eso pelearon los judíos, por el letrero que había puesto Pilato, que había puesto Pilato, Jesús, rey de los judíos. Le dijeron los judíos, no cambia eso, y dile que él escribe que él dice ser el rey de los judíos. Pilato dijo, lo que es escrito. Y así tenía que ser, rey, profeta y sacerdote. El Señor Jesucristo, rey, profeta y sacerdote. Y déjeme decirle que también Dios, déjeme decirle que también creador, déjeme decirle que nos creó a nosotros, déjeme decirle que creó el mundo. El mundo no fue hecho por la evolución. Esa es una basura. Eso no existe. Ya para terminar. La sexta palabra está en Lucas. La séptima. Está en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otra cosa. Yo había dicho, y la Biblia lo dice, por eso yo lo digo, el Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Él está representando la raza humana actualmente ahorita en el cielo. Pero abogado del creyente, no del impío, no del inconverso, no del que no ha querido arrepentirse. Él está representando la raza humana. Ahora, el Señor Jesucristo como humano tenía tres partes, era tripartito también como es el hombre, en este caso el creyente, espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesucristo tenía espíritu humano,
Tenía alma humana y tenía cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nació de una humana. Padre celestial con una madre terrenal. Así era el Señor Jesucristo. Y sabe que nosotros veneramos, respetamos más a María que muchos. Porque María es un vaso que Dios escogió. No nos puede salvar. El que salva es el Señor Jesucristo. María fue un vaso que el Señor escogió para que naciese el Salvador. Por eso le digo el ángel, bienaventurada, ¿no? Dichosa. Entonces, como era hijo de un padre celestial, la sangre era celestial. Porque el que aporta la sangre para el bebé es el varón, el gameto masculino. Es el que aporta la sangre para el varón. La sangre del Señor Jesucristo santísima, inmaculada, sin mancha, la cual limpia al pecador, el más vil pecador. Si clama a Cristo y se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de su pecado. El Señor Jesucristo tenía espíritu humano, como dije antes, alma humana, cuerpo humano. Era un tripartito. Así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces el espíritu humano, la parte humana de Cristo lo encomendó al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, si el Señor Jesucristo dijo así, ¿por qué el creyente cuando está muriendo que da el estertor? Estertor es el último suspiro que da la persona antes de morir. ¿Por qué no dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Porque tiene espíritu humano. Tenemos espíritu humano. Bueno, no hay que dudar que después de todo esto, el Señor Jesucristo resucitó. Déjeme decirle como ya para terminar. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, después de la resurrección del Señor Jesucristo, muchos santos de los que habían muerto resucitaron también. Y estuvieron andando por la ciudad de Jerusalén y se le presentaron a muchos. Así, cuando alguno se convierte al Señor, muere en sus pecados y resucita con Cristo. No hay que tener en cuenta y no hay que olvidar de que todos contribuimos con la muerte de Cristo. Todos lo crucificamos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados lo llevó a la cruz. Entonces, para el creyente, ojalá siempre recuerde y conmemore la muerte de Cristo, la cual se conmemora en la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. Estamos conmemorando y estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga por su iglesia. El que no se ha convertido, el que no se ha arrepentido, reconozca que es un pecador, arrepiéntase, clame a Cristo y Cristo lo limpia con su sangre preciosa y ya pasa a ser uno con Cristo. Él lo dijo en la oración sacerdotal. Padre, así como nosotros somos uno, los creyentes son uno con Cristo también. Hasta aquí el mensaje, que el Señor bendiga.